una porción de las Escrituras. En el día de hoy vamos a compartir el segundo sermón de 3 que iniciamos la semana pasada. Esos 3 sermones que nos propusimos compartir con la congregación antes de la Cena del Señor, pasando por las diferentes menciones más relevantes que Pablo hace a la iglesia, concretamente de Corinto. Y vemos en 1 de Corintios, capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 11, diferentes menciones que tocan explícita e implícitamente aspectos de la Cena del Señor, y hoy vamos a seguir compartiendo esos aspectos para seguir preparándonos para este día, para este hermoso día, para recordarle, para participar dignamente como Él se merece y Él nos ordena que lo hagamos. Amén. Así que llamo su atención a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16 en adelante. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. A su bendita palabra. Bien. Así despacio y espero que brevemente. Tenemos ante nosotros la segunda mención del apóstol Pablo referente a la Cena del Señor que encontramos en la primera carta a los Corintios, como bien les mencionaba al principio del sermón y antes de la lectura. La primera mención que se encuentra unos capítulos atrás, concretamente el capítulo 5, como decíamos, de esta primera carta, nos encontramos básicamente con la importancia y necesidad de sacar de en medio de nuestras vidas el pecado mencionado en esta porción de las Escrituras como levadura. ¿Recuerdan la semana pasada? Para el bien de nuestras almas, para la salud de la Iglesia y para poder acercarnos de la mesa del Señor como corresponde, habiendo discernido previamente si acaso en nuestra vida hay algún tipo de levadura, igual / pecado, que tengamos que sacar de nuestras vidas y de nuestra forma de vida. Pues si la primera mención acerca de la Cena del Señor nos habla acerca del pecado y su gravedad, esta segunda mención enfatiza sobre todo la importancia de la comunión, la importancia de ser partícipes, la importancia que tienen las conexiones. Y aunque hemos hablado de esto en esta subcongregación, en reiteradas ocasiones hemos hablado de la importancia de la comunión, de ser partícipes, de la importancia de las conexiones, una vez más, un año más, vamos a abordar las Escrituras, porque estoy seguro que de una manera o de otra seguiremos siendo exhortados, rectificados y compungidos acerca de todas estas verdades. ¿Están de acuerdo conmigo? Primeramente, un poco de contexto, aunque yo sé que ya ustedes lo saben, pero un poco de contexto para ubicarnos y ponernos en situación. Como todos ustedes saben, el contexto de la carta a los Corintios se encuentra en un mundo vendido a la idolatría. Esto para nadie es nuevo. Una idolatría manifestada en un sinfín de prácticas y cultos a infinidad de dioses, las cuales se extendían e impregnaban todo lugar. El politeísmo de la época impregnaba todo lugar y la ciudad de Corinto no era una excepción. El culto y la vinculación a los dioses por las diferentes prácticas estaba tan extendida y era algo tan cotidiano y habitual que incluso aquellos que ya habían sido afectados por el mensaje de la cruz, o sea, los cristianos, aún les costaba desprenderse de la cotidianidad del paganismo. Era tan del uso de cada día que incluso los regenerados les costaba despegarse de ciertas prácticas y hábitos. Es obvio que cuando hablamos de cristianos
que no pueden desprenderse de estos hábitos, no nos referimos a la adoración explícita, a un culto pagano, a un dios imaginario. Faltaría más que esto fuera lo que Pablo se refiere o lo que padecían los cristianos de la iglesia de Corinto, sino más bien que por causa de la extensión que ya hemos mencionado, la vinculación con dichas deidades estaba en los lugares más cotidianos que uno podía imaginar. Lugares como las plazas, las calles. Habían cultos en todos los lados, cultos públicos a diferentes deidades, hábitos como el hablar, como el saludarse, la forma de expresión estaba vinculada a la idolatría, acciones automáticas llenas de superstición, llenas de hábito, llenas de costumbre, relacionadas con el paganismo y la idolatría, y algo que conocemos, ya que la Escritura nos lo muestra explícitamente, la idolatría vinculada a las diferentes viandas que se ingerían por los diferentes ritos, festividades y comidas públicas que existían en aquella época. Vinculaciones que eran cotidianas, pero que al fin y al cabo te vinculaban con la idolatría y con el paganismo. Pablo, aunque deja claro en esta porción de las Escrituras, como en otras más, que un ídolo nada es, ¿cuántos creen que un ídolo nada es? Un ídolo nada es, en otras palabras, aunque uno puede comer de alguna manera, aunque Pablo enseñaba que un ídolo nada es, él enseñaba que podían comer cualquier cosa, aunque estuviera sacrificada a un ídolo, a no ser que por motivo de conciencia fuera. O sea que de alguna manera, como un ídolo nada era, solo la conciencia era la regla que evitaba que pudieras participar de esa vianda. ¿Me siguen? Hace un claro énfasis a que en ese caso específico, aunque ya aclara que un ídolo nada es y solo la conciencia regulaba esa alimentación, hace un claro énfasis a que en ese caso en específico que tenían delante en Corinto, era necesario que abandonaran dichas prácticas en relación a los alimentos. Aunque un ídolo nada era, en ese caso específico tenían que abandonar dichas prácticas relacionadas con las viandas. El motivo es sencillo. Y no apunta al alimento en sí, no señala el alimento sacrificado en sí, sino al contexto en el cual se participaba de él. No el alimento, sino en el contexto en el cual se participaba del alimento. O sea que Pablo no apunta a que no compren sacrificado a un ídolo en la carnicería, lo dice la Escritura, comprad y no preguntad nada, porque estaría cometiendo, porque quizá cometieran un pecado de idolatría. Pablo no advierte eso, sino que dejen más bien de participar y de practicar de los alimentos, de los alimentos sacrificados a los ídolos en los diferentes contextos que estos se dispensaban y se daban. No el alimento, sino el lugar donde se dispensaba el alimento y el contexto en el cual se dispensaba el alimento. Como hemos mencionado, la idolatría y el culto a los dioses estaba extendido por todo lugar, a tal grado que una sencilla cena familiar estaba vinculado a esas deidades y se veneraban al dios que había detrás del alimento que se ingería y que previamente había sido sacrificado en su honor. Una simple cena familiar tenía en la mesa un alimento sacrificado a un ídolo explícito en honor a él. De continuo en esas ciudades se hacían comidas públicas después del sacrificio a los correspondientes dioses, las entradas de los templos, etcétera, repartiéndose la comida que se había sido sacrificada en memoria de él a la multitud que pasaba por ahí. O sea, es un contexto bastante diferente al que entendemos en la actualidad. Por tanto, los cristianos, aunque habían abandonado todo paganismo, habían renunciado a cualquier tipo de deidad y habían roto con sus ídolos antiguos, seguían vinculados por tradición y por costumbre a esas comidas, a esas cenas y encuentros sociales repletas de viandas sacrificadas a los ídolos y no le daban la importancia que correspondía. Ya que para ellos, aunque habían rechazado el politeísmo para la adoración y veneración al único Dios verdadero, continuaban con esas prácticas porque no veían pecado en llevarse un trozo de comida a la boca. Es por eso que el apóstol Pablo menciona esto en su carta a los Corintios directamente,
porque los cristianos no eran conscientes de las implicaciones de sus prácticas, que para ellos eran inofensivas, pero que en realidad era una total vinculación espiritual a lo que había detrás de esa inofensiva comida, y detrás de esa comida había una deidad, y detrás de esa deidad algo peor, que ahora hablaremos. Y es por eso que así comienza diciéndoles sin titubeo alguno el apóstol Pablo, después de haberles metido un poco en contexto. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La intención del apóstol Pablo era clara. Lo que intenta hacer es demostrarles las implicaciones a nivel espiritual por la vía de la vinculación y conexión con aquello que se está haciendo, una conexión con aquello que se está practicando. Y lo hace, como siempre, de una forma magistral, haciendo una comparativa con lo que es santo, para que se den cuenta de lo que están hablando. Rápidamente les pone en situación, señalándoles la copa de bendición y el pan que partimos. Esta es una mención directa a los dos símbolos representativos, no solo de la festividad de la Pascua, sino sobre todo de los símbolos del nuevo pacto que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Y por favor, no se me confundan, ya que aquí utiliza la copa que bendecimos, ya que aunque diga que nosotros bendecimos la copa, para nada nuestra oración bendice nada. Nosotros bien hablamos, bendecimos lo que ya ha sido bendito por Él. Porque nuestra oración no tiene el poder de darle un peso activo de bendición a nada. No podemos santificar nada con nuestra oración. ¿Están aquí? Es Dios quien lo santifica y nosotros hablamos bien decimos, damos gloria a Dios y gracias por lo que el Señor nos da. Es interesante cómo Pablo menciona la copa de bendición que bendecimos, haciendo un claro énfasis a esa tercera copa que se toma durante la festividad de la Pascua. Y a la misma vez, con ese vínculo con Cristo, que tiene esa tercera copa vinculada con la sangre que fue derramada. Esto ya lo hemos explicado en alguna vez, pero una vez más. Y es que antes del advenimiento del Mesías, el rabino Hillel instituyó una práctica en la fiesta de la Pascua que consistía en tomar 4 copas de vino en el transcurso de la fiesta. Leemos en Éxodo capítulo 6 lo siguiente. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, y yo os sacaré, 1, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré, 2, de su servidumbre, y os redimiré, 3, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré, 4, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Como pueden notar, hay 4 afirmaciones destacadas en esta porción de las Escrituras. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Pues el rabino Hillel, en base a estas afirmaciones y bondades de Dios para con Israel, estableció la práctica de beber 4 copas de vino en la fiesta de la Pascua en conmemoración y recuerdo a estos 4 principios impresionantes, dadivosos y de bondad de Dios hacia su pueblo. Y tras el advenimiento del Mesías y en esta última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos, Cristo se vinculó a esta tercera copa llamada la copa de la redención, la copa de bondad, la copa de la redención, señalándose a Él mismo como lo que es, el Redentor no solo de Israel, sino el Redentor del mundo. Y Pablo la menciona para ponerlos en situación. Bien, pues después de ponerlos en situación, señalándoles claramente los símbolos y la participación de los mismos, les muestra que no es una mera ingesta de pan y de vino. Y ahora llegaremos al sitio. No es una mera ingesta de pan y de vino. Y tampoco es un simple recordatorio sin más, sino que tiene una vinculación a nivel espiritual tremendas, una conexión con Cristo y la redención absolutas, provocando que la ingesta y la participación de los símbolos propicien la comunión y la conexión con nuestro Padre Celestial, con Dios Omnipotente, con Jesucristo crucificado, con su Santo Espíritu y con todo lo que se celebra ahí.
una conexión real de espíritu con espíritu. No es algo superficial, no es pan, vino y ritual, es conexión con el Señor. Acciones externas, pan y vino y fiesta, que te conecta con algo interno, con Dios y su pueblo. Una comunión que va más allá de una simple reunión habitual. Una comunión que nada tiene que ver con un encuentro social de personas que tienen un mismo sentir, sino una comunión real por causa de pertenecer a un mismo cuerpo y tener una misma cabeza. Una comunión perfecta. Participamos de lo mismo porque formamos parte de lo mismo. ¿Acaso puede existir una comunión más grande que haya entre mi brazo derecho y mi brazo izquierdo? ¿Hay alguna comunión más grande en mi propio cuerpo de mi pierna derecha a mi pierna izquierda? ¿Hay una comunión más grande en mi propio cuerpo que mis 4 extremidades con la cabeza que lo gobierna todo? Eso es el cuerpo de Cristo, una comunión perfecta entre los diferentes miembros y la cabeza que es Cristo. Comunión perfecta por medio de aquello que practicamos. Es impresionante, mis hermanos, las conexiones y connotaciones espirituales que tiene participar de las cosas que el Señor enseña. Para hablar de esta comunión, de esta conexión, el apóstol Pablo les pone un ejemplo muy claro, aún más claro también que también ellos conocían. Versículos 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de lo sacrificado a los ídolos no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El ejemplo que les presenta el apóstol es más claro y familiar, es imposible. No les podría ser, ya que como gentiles que conocían la historia y prácticas del pueblo de Israel, o judíos y creyentes en el Mesías que ahí coexistían, judíos, gentiles, prosélitos, etcétera, todos conocedores y creyentes en Cristo, todos conocían el templo, a los sacerdotes y los sacrificios, sabían de qué iba todo eso. Ellos sabían que los sacerdotes, los cuales pertenecían a la tribu de Leví y servían en el templo, estaban exentos de tierra y limitados en cuanto a la adquisición de bienes materiales, ya que su propósito principal como tribu sacerdotal era servir a Dios y en consecuencia al pueblo de Dios, Israel, a las diferentes tribus que lo componen. Por tanto, el Señor estableció una norma, que aquellos levitas y sacerdotes que ofrecieran en el templo y sacrificaran en el altar tenían derecho, escuchen bien, de tomar una parte del animal sacrificado para su propio alimento y sustento. Sacrificaban y una porción del animal se lo tomaban para ellos, para su propio alimento y manutención. Pero Pablo les deja claro una cosa, que ese alimento no era un alimento cualquiera, que comer de lo sacrificado del altar no era como comer cualquier otro tipo de animal cazado y sacrificado en el campo, para nada, por la sencilla razón de que este animal estaba dedicado y sacrificado para Dios, para los diferentes propósitos y motivos que tenían tales sacrificios. Para eso era el uso de ese animal. Por tanto, cuando un sacerdote participaba de la carne de ese sacrificio, según nos dicen las Escrituras y Pablo explícitamente en este contexto, se hacían partícipes del altar. Partícipes del altar. Y esto de hacerse partícipes del altar, creo que nadie pensará de que lo que tiene que ver es que se hacían partícipes de ese bloque de piedra preparado para sacrificar animales. Te haces partícipe del ladrillo, sacerdote. Te haces partícipe de la leña. Te haces partícipe de ¿qué? Del fuego. No partícipe del altar en sí, como quizá pueda aparentar ser, sino partícipes de el Dios que estaba detrás del altar y detrás del sacrificio. En este caso, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, cuando dice que el sacerdote que sacrificaba y comía de esa carne se hacía partícipe del altar, se hacía partícipe de lo que aquí estaba ocurriendo, el Dios que estaba detrás de ese sacrificio. Por tanto, cuando el sacerdote sacrificaba el animal en el altar e ingería la carne de dicho animal sacrificado, como hemos dicho, se hacía partícipe de todo lo que estaba ocurriendo ahí. Así pues, Pablo se asegura
de que sus oyentes entiendan a lo que se estaba refiriendo y comprendan las implicaciones y las vinculaciones de participar de los alimentos de ese altar. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bueno. Podemos notar cómo se utilizan palabras muy potentes y muy fuertes en cuanto al tema de la vinculación de la persona con los símbolos que se participan. Y limitándonos a lo escrito, nos encontramos con dos palabras que comparten una raíz y abarcan un montón de aspectos y acepciones. Por un lado tenemos la palabra comunión, que todos conocemos cuál es, koinonía. Y la palabra koinonía significa participación, interacción, contribución, ofrenda. Y por otro lado tenemos la palabra partícipes, que se repite continuamente en estas y diferentes porciones de las Escrituras. Y partícipes comparte la misma raíz con koinonía, ya que es koinonos, y esta tiene que ver con asociado, con compañero, con cómplice. Noten qué definiciones tan extremas en cuanto a la conexión y comunión con aquello que uno participa. Por tanto, una vez más, podemos ver que la participación de los símbolos no es una mera ingesta de alimentos ni un ritual externo, sino que tiene unas implicaciones, unas vinculaciones máximas con Dios y con lo que está detrás de esos símbolos que lo representan. ¿Cuál el sacerdote con el altar? Si el sacerdote sacrificaba y se vinculaba con el Dios detrás del altar, cuando te acercas a la mesa del Señor, te vinculas al Dios que está detrás de ese nuevo pacto. Es por eso que después de recordarles a la iglesia de Corinto la vinculación en cuanto a lo material, en cuanto a lo santo, la importancia e implicación de participar de los símbolos, poniéndoles como ejemplo el sacerdote y el altar, la mesa del Señor y los creyentes que participan, les advierte y exhorta de una manera contundente. Verso 21 y 22. No podéis, después de que te he explicado todo esto, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Cómo vais a hacer todo esto a la inversa? ¿Entienden? Sinceramente, creo que lo que el apóstol Pablo presenta en la iglesia de Corinto, visto con seriedad, con paciencia, con criterio, es algo que es tan obvio que asusta. Es obvio que esto no se puede hacer. Es obvio que un cristiano no puede participar de la mesa de los demonios. Es obvio que un cristiano no puede vincularse a todo lo que tiene que ver, que está contrario a lo que Dios ordena. Es obvio. Ya que uno no puede quedar vinculado por causa de participar de ciertas prácticas con el ídolo que hay detrás de dichas prácticas. Y por favor, no simplifiquemos la mesa de los demonios en el tiempo actual solo con 4 festividades, sino con una forma de vivir que va en contra de la voluntad de Dios, que tiene que ver con la cultura del mundo y tu propia cultura personal. Miren, en ocasiones se nos escapan las mejores. Y leemos tanto los mismos textos que pasamos por alto verdades abrumadoras. ¿Les pasa esto a veces? Que leemos tanto un texto que ignoramos, se nos pasan las cosas. Quizá han podido notar, y si lo leen despacio, se darán cuenta que el apóstol Pablo no hace una comparación entre el Dios verdadero y el Dios falso. Les dejo 30 segundos. No hace una comparación entre el Dios verdadero y el Dios falso, sino que literalmente dice la copa del Señor y la copa de los ¿qué? De los demonios. Participar de la mesa del Señor y la mesa de los ¿qué? De los demonios. No dice la copa del Señor y la copa de los ídolos, ni la mesa del Señor y la mesa de los ídolos, sino la mesa del Señor y la mesa de los demonios. La copa del Señor y la copa de los demonios. Y es que a veces se nos olvida que la vinculación cuando se participa de cosas que no proceden y no tienen que ver con Dios, con el Dios de la Biblia, no es con el ídolo que hay detrás de la fiesta,
ni con el ídolo que hay detrás de la actividad, ni con el ídolo que hay detrás de la ingesta de alimentos, sino con el demonio que le da poder. No te vinculas a un ídolo, sino al demonio que le da poder al ídolo. Las Escrituras nos enseñan esta verdad de continuo, simplemente dos menciones para no convencerlos porque se lo saben, sino para dejar evidencia clara de esto por las Escrituras, porque no hay otra manera. Dice el Salmo 106, versículo 36 y 37, y sirvieron a sus ídolos, ¿sí? Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a sus demonios. Sirvieron a sus ídolos y los sacrificios fueron a los demonios. Porque el ídolo nada es, pero detrás hay un demonio que sí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16 y 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Notan cómo intercala el dios pagano con el demonio? Porque el dios pagano es una ficción, el demonio es una realidad. Mis hermanos, los ídolos hechos de piedra y las historias que están alrededor de ellos son ficción, generadas por los hombres y nada pueden hacer. Salmo 115, versículo 4 al 8 dice, los ídolos de ellos, de plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice la palabra del Señor, es mármol, piedra, madera, lo que sea, es un muñeco que no tiene poder. Pero por el contrario, los demonios sí que tienen poder. Los demonios sí que tienen poder. Los demonios pueden poseer a una persona, cambiarle la personalidad, subyugar su voluntad, incluso comunicarse a través de ellos. Pueden influenciar a las personas para que cometan atrocidades. Los demonios pueden causar enfermedades físicas. Se oponen a la voluntad de Dios en la medida que Dios obviamente les permite su campo de acción e impiden y obstaculizan que los hijos de Dios cumplan con su voluntad. ¿Se acuerdan del príncipe de Persia? Hay demonios que se ponen en medio hasta que Dios no da la orden, les da su campo de acción porque tienen poder para poder hacerlo. Ponen falsas enseñanzas en la boca de los falsos maestros, incluso tienen potestad para hacer prodigios y milagros, cual el Señor. Tienen potestad, todo permitido por Dios, porque Dios no tiene enemigos, es Dios. ¿Entiende? Nada puede hacer nadie contra Dios. Dios no tiene enemigos. Dios le da potestad, permiso, que los demonios actúan, hasta que Él dice hasta aquí. Pero no obstante, dentro de la libertad y permiso de Dios tienen poder. Lo que un ídolo no tiene, un demonio sí lo tiene. Por tanto, las deidades ficticias de los hombres, escuchen bien porque este dato es importante, las deidades ficticias de los hombres se transforman en realidad debido a los demonios que se ponen detrás de ellas y les dan poder a las mismas. Para engañar a las personas que creen en estas deidades, creyendo que lo que ocurre es por causa de la deidad, ignorando que no es el muñeco, que es el demonio que está detrás del muñeco, dándole poder de alguna manera para engañar al susodicho que le venera, para llevarlo por donde él quiere y tenerlo esclavizado. Porque un ídolo nada es si no tiene poder, pero el demonio que está detrás sí. ¿Me entienden? Por eso vuelvo a repetir lo que decía al inicio de este punto en particular, que cuando se mira con detenimiento la Escritura, cuando se observa con un buen criterio, siendo espiritual y honesto con lo que uno lee, lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia a los Corintios es más que evidente. Ya que una persona no puede estar vinculada a la mesa del Señor, entendiendo ahora lo que significa vinculación, a la mesa del Señor y al mismo tiempo vincularse no a la mesa de los ídolos, a la mesa de los demonios que están detrás de las participaciones paganas e idolátricas y una vida que tiene que ver con cómo el mundo la presenta.
La conexión con lo del Señor no puede estar a la par unida con una conexión con el mundo. No podemos permitirnos tener diferentes conexiones con otras prácticas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Nos cortocircuitaremos si intentamos poner cables en los dos sitios. O nos conectamos con Dios y sus cosas, o nos conectamos con el mundo y sus cosas, o nos conectamos con la mesa del Señor, o nos conectamos con la mesa de los demonios. Es completamente irracional y nos pone a cualquiera que así, y nos pone a cualquiera que así vivamos de esta manera. ¿En la tesitura de qué? En la tesitura de tibios, en la tesitura de inconstantes, en esa postura, en esa manera de ser. El querer tener una mano en todo lo que tiene que ver con la santidad, mientras que tomo con la otra aquello que tiene que ver con el pecado. En la derecha, todo lo que tiene que ver con el Señor, y en la izquierda, todo lo que tiene que ver con el pecado. Gloria al Señor. Tome asiento. Señor la bendiga. No podemos tener esas diferentes conexiones. Tenemos que vincularnos a las prácticas que nos conectan o con Dios, o vincularnos a las prácticas que nos conectan con los demonios. No hay otra. Es fuerte, es así. Así lo enseña la Biblia. ¿O no? Porque como hijos de Dios no podemos participar de la mesa del Señor al mismo tiempo que participamos de la mesa de los demonios. Piensen esto por un momento. Vamos, recta final. Piensen esto por un momento. Se les ocurriría, permítanme este ejemplo porque ilustrando las cosas a veces se entienden mejor. Se les ocurriría preparar un banquete en su casa con manjares suculentos, nutritivos, naturales, que endulzan el paladar, fortalecen el cuerpo y satisfacen el alma, al lado de una mesa de comida podrida, caducada, adulterada, que contamina el cuerpo y nos hace enfermar. Si invitan a alguien, ¿pondrían esas dos mesas en su casa para que eligiera cada cual lo que quiere comer, si riqueza o veneno? Estoy seguro que no lo harían. Estoy seguro que cualquier persona que venga a una casa como invitado por cualquiera de nosotros, que se encuentre con ese panorama y tenga un poquito de criterio y sentido común, con todo el respeto, se iría corriendo de ese lugar porque dirían: aquí están locos. Me presentan alimento bueno y alimento podrido. ¿Qué es esta casa? ¿Qué les ocurre a esta familia? Pues ¿no creen que eso es lo que pasa en muchos hogares, en muchas personas y en muchas iglesias? Familias que presentan directrices contradictorias dentro de un propio hogar. Dentro de un mismo hogar, directrices contradictorias, poniendo una mesa que sirve a Dios al mismo tiempo que una mesa que sirve a los demonios. Hoy te permito, te doy suculentos manjares que te conectan con lo santo, que te conectan con la palabra. Oro, ayuno, leo, hago altar familiar, voy a la iglesia, pero mañana nos conectamos con todo lo que tiene que ver con la idolatría, con todas las festividades paganas, con todos los contextos que el mundo te ofrece y Dios aborrece, poniendo en un mismo hogar una mesa nutritiva y una mesa de corrupción, una mesa santa y una mesa de pecado. Es una locura. Porque no es solo cosas que haces, son cosas que haces y te conectan con lo que está detrás, con el Dios de la santidad o con el demonio que está detrás del pecado. ¿O qué hay de las iglesias que predican el evangelio desde los púlpitos y después consienten que haga uno lo que quiera debajo de ellos? Te predico un mensaje increíble, pongo y exhorto y hablo y censuro desde el púlpito, pero cuando bajo dejo que la gente haga lo que quiera, que todo el mundo peque y no pase nada, que no haya disciplina bíblica en la iglesia, que todo el mundo corrupto toque lo santo, que no se señala lo que es malo, que no se expulsa al que no se tenga que expulsar, que no se haga lo que corresponde. ¿Se creen que eso es normal? Que se pongan dos mesas dentro de una iglesia para que cada cual escoja lo que quiera escoger. Aquí solo hay pan y vino, nada más. Aquí solo pan y vino del cielo, nada más. El día que en esta iglesia haya una mesa alternativa donde se le dé permiso al hombre a pecar, márchese de aquí. Porque solo puede haber una cosa.
Solo puede haber un pan, solo puede haber un vino, el de la santidad, que te conecta con el Dios de la santidad. En el Evangelio no hay buffet libre. En el Evangelio no hay opciones. En el Evangelio no puedes comer comida basura. En el Evangelio la dieta es estricta. No te la puedes saltar ni aun en vacaciones. Pan y vino de lunes a domingo, todos los días, 365 días al año. Y cuando te apetece otra cosa, tienes que ponerte a orar para que se te quiten las ganas, para que Dios te quite las ganas, para que el Señor vuelva a recordarte lo dulce que es el pan y el vino. ¿Entienden esto? Mis hermanos, hasta dentro del mundo secular, en cierta medida, entienden que no se puede estar con una cosa y otra. Hasta en el mundo secular, cuando hablas con cualquier persona, e incluso viviendo en un mundo ambiguo, lleno de pecado y sin sentido, que todo vale, en el que vivimos en la actualidad, te encuentras con personas que hoy te dirán que tienes que dedicarte a una cosa en concreto o a otra, ya que si te dedicas a ambas, vas en ambas direcciones, irás dando vueltas y nunca alcanzarás ningún proyecto y ninguna meta. Cualquier persona con 2 dedos de frente te dirá, pues dedícate a una cosa, ves hacia aquí o hacia aquí, porque si coges 14 nunca vas a llegar a ningún lugar, porque incluso ellos entienden de que no puede haber diversidad de pensamientos, diversidad de conexiones, o eres una cosa o eres otra cosa, todo el mundo lo entiende. Escuchen esto. Una de las grandes estatuas de Cristo, con más de 3,5 metros de altura, está ubicada en Dinamarca y es del autor Bertel Thorvaldsen, del siglo XIX, titulada El Cristo Consolador, una estatua muy famosa. Pues a este escultor, que la historia no da, que yo sepa, ningún indicio de que fuera creyente, practicante o promulgador del Evangelio, le propusieron, después de ver cómo tallaba esta escultura de esta manera tan impresionante, le propusieron que esculpiera una figura de Venus para que se expusiera nada más y nada menos que en Francia, en el Museo del Louvre. Casi nada. ¿Y saben qué es lo que le contestó este hombre a esta persona que le ofreció tal labor? Dijo que la mano que ha tallado la forma de Cristo no puede tallar la forma de una diosa pagana. Y lo rechazó. Un hombre del mundo dedicado a la escultura dijo, la mano que ha tallado la imagen de Cristo no puede tallar la imagen de una diosa pagana. El concepto de que las diferentes conexiones no pueden coexistir entre ellas. Porque todo el mundo con un poco de criterio entiende que no puede participar de mesas diferentes cada vez que le apetezca. O te sientas en una mesa o te sientas en la otra. Mis hermanos, no solo nos olvidemos, recta final, que tenemos a un Dios celoso. Y esto es lo que básicamente quiere señalar con esta porción de las Escrituras, es que el Dios que tenemos nos quiere solo para Él. Y al vernos vinculados a lo que no tiene que ver con Él, le provoca a celo, le provoca a actuar en consecuencia, le provoca a exhortarte, a disciplinarte, a tratarte como hijo que eres, a reprenderte. Como cuando tú ves que tu hijo va a comer algo que no corresponde y le golpeas la mano. El Señor nos golpea, nos levanta, nos compunge para darnos cuenta que no hacemos nada en la mesa que no la ha puesto Él. Mis hermanos, probablemente a pesar de que estoy seguro de que hemos aprendido cosas importantes en estos breves minutos que hemos compartido, también estoy seguro que quizá alguno no entienda qué vinculación tiene o cuál es el propósito de hablar de estas cosas en cuanto a lo que la cena del Señor se trata. Pues es extremadamente simple. Que la misma cuestión que llevó al apóstol Pablo a exhortar a la iglesia de Corinto en aquel tiempo es la misma cuestión que 2000 años después nos ocupa a todos nosotros igual. Han pasado los siglos, pero los problemas siguen siendo los mismos.
ya que en el día de hoy nos cuesta mucho comprender que no podemos poner 2 mesas diferentes en nuestra casa, que no podemos acercarnos a la cena del Señor cada 14 de Nisan, mientras que nos acercamos a degustar de otras mesas que van en contra de la voluntad del Dios verdadero durante el resto del año. Cada 14 de Nisan la mesa del Señor, pero durante todo el año la mesa que me salga al paso la voy a utilizar, me voy a sentar en ella. Al igual que en aquel tiempo nos cuesta comprender que la vinculación con una mesa nos desvincula de la otra. ¿Ustedes han visto cuando desenchufan una cosa y enchufan otra? Una no funciona, porque hay enchufes diferentes. Si nosotros nos conectamos a algo, automáticamente nos desconectamos de lo otro. Una conexión nos desconecta de lo otro. Nos cuesta comprender que no podemos dividirnos. O estamos sentados en un lugar o estamos sentados en otro. No podemos cometer el error de solo tomar conciencia semanas antes de la cena del Señor. No vale eso. Se acerca la cena del Señor, voy a venir al culto un tiempo antes, voy a intentar hacer las cosas bien un tiempo antes para ponerme en conexión con el Señor. No funciona así. La conexión no es anual, de año en año. Son 365 días al año. No podemos cometer el error de solo tomar conciencia, como hemos dicho semanas antes, sino que debemos vivir todos los días del año atendiendo cuál es la mesa a la que nos podemos sentar, entendiendo cuál es el lugar que Dios ha preparado para mí. Una mesa a la cual solo preside Él. Una mesa llena de manjares de obediencia y de santidad. Una mesa llena de alabanza, de intimidad y de presencia. Una mesa donde no cabe el mundo. Una mesa donde no cabe el pecado. Una mesa donde no cabe la maldad. Una mesa donde hay misericordia. Una mesa donde solo cabe Él. Su mesa. Por favor, Iglesia del Señor, reaccionemos. ¿Para qué queremos estar sentados en la mesa del delito cuando el Rey nos invita a la suya? ¿Para qué quieres estar sentado en la mesa de la corrupción con mentirosos, con adúlteros, con maledicientes, con personas que lo aborrecen, que se ganan la vida ilícitamente, que señalan lo que tú caminas como corrupto, que lo desprecian? ¿Para qué quieres esa mesa si el Rey te llama a la mesa? Te llama a la suya, a estar con Él, con los santos, con los que le alaban, con los que le adoran, con los que quieren caminar como tú. Reaccionemos, Iglesia del Señor. Siempre lo decimos cada año, pero no se trata de las semanas antes del 14 de Nisan, de la fiesta de la Cena del Señor, de esta conmemoración preciosa del nuevo pacto, sino de todo el año. El cuerpo de Cristo, el discernimiento perfecto del cuerpo de Cristo que te ayuda a participar dignamente de la cena del Señor no se consigue en una semana previa antes de la cena. Lo más seguro es que participes indignamente de ella. Lo más normal es que vivas todo el año intentando vivir agradando al Señor. Espero, mis hermanos, que en el día de hoy hayamos recordado que tenemos a un Dios celoso. Un Dios que no quiere compartirnos con nada ni con nadie. Un Dios que no quiere que participemos de su santa mesa al mismo tiempo que participemos de otra. El Señor nos permita reflexionar. Que esto nos ayude a discernir el cuerpo de Cristo y a participar de la mesa del Señor. Arrepintiéndonos de nuestros pecados por completo. Si es que a lo largo del año nos hemos sentado en alguna mesa que no corresponde, pídele perdón al Señor, que el Señor te perdona, porque la dignidad no la traes tú a la mesa, la dignidad la trae Él. Así que arrepintámonos para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo. Inclina la cabeza, vamos a orar.